Hola my gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y el día de hoy les traigo 20 curiosidades de Australia que yo no sabía antes de venir aquí. Entonces, bienvenidos. Bueno, el primer dato es sobre el dinero en Australia. Los billetes están hechos de plástico, por lo que hace que sean más difícil que los falsifiquen y también es más difícil que se dañen. Incluso se pueden mojar. Vamos a ponerlo a prueba. Quedaron en perfecto estado. Otra curiosidad cuando yo llegué a Australia que yo quedé como ¡boom! ¿Qué? Así fue cuando me dijeron que el papel de baño no se tira en una canequita, no se tira la caneca a la basura, sino se tira pues en la taza del baño. Al principio yo era como, pero se va a tapar, y no, así es en Australia. Otro dato referente a la política es que si eres un ciudadano australiano y no votas, te va a llegar una multa, porque en Australia no es un derecho a votar, sino es un deber. Otro dato de aquí de Australia es que acá no se ven los estratos sociales, no se ven tan marcados como en Latinoamérica, que cada uno tiene pues el numerito de qué estrato es. Acá no se ve eso, y acá tampoco es que se vea a los ricos, los pobres, la clase media, porque acá pues todos viven pues bien, o sea, no se ven tan marcadas esas cosas como en Colombia, que hay barrios pobres, hay barrios ricos. Acá no. Otra curiosidad es que Australia tiene alrededor o más de 140 especies de serpientes y 20 de ellas están entre las más peligrosas del mundo. Otro dato es que la capital de Australia es Canberra y no Sydney o Melbourne como muchos piensan. Y esto se debe a que hace mucho tiempo, por evitar esta discusión entre cuál era la capital, decidieron que sería Canberra. Ahora bien, un dato para los amantes de las playas. Australia tiene más de 10.000 playas. En total tiene 10.685 playas. O sea que si quisiéramos ver todas las playas y viéramos de a una por día, tardaríamos 27 años en conocerlas todas. Otra curiosidad de Australia que de verdad me dejó súper impresionado, y creo que es una de las razones por las que quiero seguir aquí en Australia, es que aquí en Melbourne, Australia, es súper seguro. Uno puede andar a las 3 de la mañana con tu celular en la mano. Obvio, uno no tiene que dar papaya, pero o sea, es súper seguro. Bueno, en todo lado hay ladrones, sí, pero digamos que el robo a mano armada no es que sea tan conocido acá. Digamos, si hay ladrones que pueden ver, si ustedes dejan algo botado, pues lo van a robar, pero en general es muy seguro. Esto es una anécdota personal de cuando apenas llegué aquí a Australia, que una vez tomé el tren y yo veía a la gente pues con sus computadores o celulares o en la calle, y yo era como, guárdenlo, los van a robar. Y no, resulta que aquí es muy seguro. Otra curiosidad que yo no sabía acerca de Australia es que Australia es el sexto país más grande del mundo, y además de eso es la isla más grande del mundo. Otra curiosidad aquí en Australia, en Melbourne, que me dejó súper asombrado, impactado, y que en realidad de verdad me gustaría que la implementaran en toda Latinoamérica, es que aquí no se ven los perros callejeros, o sea, no hay perritos sin hogar. Todas las mascotas tienen hogar, no... Bueno, sí hay perritos callejeros, pero es porque el dueño no tiene un hogar, desafortunadamente. Pero no es que las mascotas vivan mal, viven bien con sus dueños. Y también, si ustedes quieren venir aquí a Australia con su mascota, no, la verdad no se lo recomendaría, ya que el proceso de traer a tu mascota es un poquito complicado, es muy difícil para tu perrito, va a sufrir mucho, puede que muera en el proceso, ya que tiene que hacer cuarentena y vacunas que afectarían mucho la salud de tu perro, entonces no es recomendable.
Otra curiosidad de los australianos es que son fieles amantes a los barbecues, por lo que el gobierno tiene barbecues en la mayoría de los parques, como pueden ver, y son totalmente gratis. Entonces la gente solo viene, cocina y deja todo muy limpio, como pueden ver, y es en casi todos los parques. Bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es que en la City, en la CBD alrededor, hay de estas maquinitas para tomar agua y están hechas para tomar agua, o sea, sí se puede tomar agua y me llamó mucho la atención. Además de botes de basura, cosas para bicicletas, dispensadores de agua, Australia, Melbourne, la ciudad también cuenta con baños públicos totalmente gratis. Una curiosidad que me llamó mucho la atención al estar aquí en Melbourne es que la ciudad es muy limpia. Cada media cuadra tienen estos cositos para la basura y también para las colillas de cigarrillo, lo que me parece una muy buena idea. Aparte de eso, hay carros donde todas las noches limpian la calle. Otra curiosidad que me llamó demasiado la atención es que aquí en Melbourne, en Australia, si no estoy mal, el reciclaje no es como una profesión como en nuestro país, sino ya es cultura. Ya en Melbourne acá todas las personas reciclan, incluso en estos botes hay botes de una basura normal y reciclaje, y cada media cuadra los hay. Bueno, y como les había mencionado antes acerca de los australianos y la cultura con las bicicletas, esto es algo que también me llamó mucho la atención, pues ya que en Colombia pues no hay, o no que yo haya visto así, es que tienen estas cositas para poner las bicicletas en casi que todo lado, frente de todas las construcciones, enfrente de los colegios, en los parques, en todo lugar, lo cual me parece pues interesante y debería ser implementado en Colombia, en los países latinoamericanos. Acá en Australia es más común el uso de la tarjeta, incluso la aplicación del banco te permite pagar con tu celular. Aquí muestra pues tu tarjeta de crédito y se paga de la siguiente manera. Otro dato es el footy aquí en Australia, que es un deporte súper conocido, no sé si muchos de ustedes lo conozcan. Se juega con un balón como este, es como el fútbol americano, pero se hacen así los pases. Es súper interesante, les voy a dejar un video un día de estos de cómo se juega. Y otro dato es que aquí en Australia Burger King es Hungry Jack's, porque ya había una cafetería con el nombre de Burger King. Otro dato acerca de Australia es que en su escudo tienen dos animales que los representan, que es un canguro y un emu, que son los animales que no pueden caminar hacia atrás. Qué bonita metáfora, ¿no? Que quiere decir que Australia siempre está avanzando. La curiosidad es que aquí el manubrio está en el lado derecho del auto y acá se conduce siempre por la izquierda, como pueden ver.